¿Qué pasa cuando te abstienes? 7 verdades brutales de poder oculto que nunca dijeron. En una noche oscura y tormentosa, una figura sombría se levantó del fondo del callejón. La bruma envolvía a la ciudad como un manto, y las luces parpadeantes lanzaban sombras que danzaban en las paredes, creando un ambiente de peligro inminente. ¿Qué secretos escondía aquel extraño, que parecía más un espectro que un ser humano? Los rumores decían que tenía el poder de cambiar la vida de cualquiera con solo pronunciar una palabra. Al cruzar el umbral de la curiosidad, uno puede tropezar con verdades que desatan terror y fascinación en igual medida. Se dice que las leyendas que rodean a esta figura son raras como las piedras preciosas. ¿Sabías que en ciertas tradiciones, la abstinencia puede abrir portales a dimensiones desconocidas? Sí. Se habla de ocurrencias inexplicables, momentos donde el tiempo se detiene, dejando a quienes se atreven a experimentar tal transformación paralizados, sintiendo el frío aliento de lo sobrenatural en su nuca. Los expertos afirman que hay algo misterioso en el hecho de privarse de los placeres, algunos aseguran que, al hacerlo, se despiertan habilidades latentes o se tocan verdades ocultas que podrían reconfigurar el destino. Mientras avanza la noche, murmullos de intriga llenan el aire. Las calles parecen vivir, respirando el miedo de quienes se detienen a escuchar. Un grupo de curiosos, con corazones latiendo fuerte, se congrega, preguntándose, ¿qué es lo que realmente pasa cuando nos abstenemos de lo conocido? Un susurro entre ellos revela que hay quienes han experimentado visiones, sí, visiones que los empujan a actuar, a cambiar su vida para siempre. Pero, ¿a qué costo? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, pulsa el botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. De vuelta en el callejón, la atmósfera se vuelve eléctrica. Un escalofrío recorre la espalda de cada espectador cuando el extraño comienza a hablar. Las palabras salen de su boca como serpientes susurrantes, prometiendo revelaciones sorprendentes que podrían sacudir el mundo tal como lo conocemos. Su rostro está oculto bajo una capucha, pero los ojos brillan con un destello de conocimiento ancestral. ¿Realmente el poder de la abstinencia puede desatar una verdad tan poderosa? El suspenso crece, cada segundo es un latido más cercano a una revelación. ¿Qué nos revelará el misterioso extraño? La ansia de saber se apodera de todos. La voz del extraño resonó en la penumbra, bajando como un eco sombrío que parecía envolver a todos los presentes. La abstinencia es más que una elección, es un camino a lo desconocido, un viaje hacia el alma misma, decía, y sus ojos brillaban con una intensidad que mantenía a los curiosos al borde de sus cuerpos. Nadie se atrevió a interrumpir, todos querían escuchar cada palabra, cada susurro que prometía una verdad devastadora. Él hizo una pausa, esperando que el silencio se hiciera aún más profundo. Los murmullos se disiparon. Aquellos que se abstienen pueden ver más allá de lo mundano. No es solo la privación de un deseo, sino un sacrificio que puede llevar a dimensiones donde el tiempo y el espacio se distorsionan. Hay quienes han vuelto de esos lugares cambiados, alterados. A medida que hablaba, pequeñas ráfagas de viento parecían llevar sus palabras a otros rincones oscuros de la ciudad, como si el mismo aire captara lo ominoso de su revelación. Una joven al frente, de ojos grandes y llenos de curiosidad, no pudo evitar cuestionar. ¿Y qué hay de esos que regresan con pesadillas, que se cuentan historias de sombras y luces desconcertantes? ¿No es el riesgo demasiado alto? La tensión subió en el aire. El extraño se giró hacia ella y, por un instante, sus ojos se encontraron. La joven sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, como si sus pensamientos más íntimos fueran expuestos por la intensidad de su mirada. Eso es precisamente lo que queremos entender, respondió él, su voz ahora un susurro grave. La verdad puede ser tan afilada como una daga.
A veces, el costo del conocimiento es el propio alma. Esta afirmación cortante hizo que varios miembros del público se estremecieran. Podían sentirse atrapados en un dilema moral, estaban dispuestos a arriesgar todo por la sabiduría, incluso si eso significara perderse a sí mismos. Sin embargo, el extraño no terminó ahí. Con un gesto fluido, extendió una mano hacia el cielo nocturno. Si están listos para dar el paso, si se atreven a dejar atrás los placeres efímeros en busca de la verdad eterna, entonces escuchen. Su voz se hizo aún más baja, cargada de misterio. Existe un ritual que puede abrir un portal hacia la revelación. Un portal que solo aquellos con el valor suficiente pueden atravesar. Los rostros se volvían hacia él, algunos incrédulos, otros visiblemente intrigados. Tan pronto como la palabra ritual emergió de sus labios, una sensación de aprensión se apoderó del grupo. La joven siguió sintiendo el nudo en su garganta. ¿Y qué pasa si lo que encontramos al otro lado es una verdad más oscura que las sombras que dejamos atrás? Los ojos del extraño se iluminaron con un destello siniestro, como si disfrutara del miedo que había sembrado. Algunos secretos son más oscuros que la misma noche. Pero la pregunta que debes hacerte es, ¿realmente deseas saber? Mientras hablaba, un rayo iluminó el cielo, revelando brevemente la figura temblorosa de personas en el callejón. Uno de ellos, un hombre de porte robusto, se adelantó, su voz temblorosa: «Estoy listo para lo que venga». ¿Qué debo hacer? Desapareciendo entre sombras, el extraño ofreció una respuesta enigmática. Primero, debes dejar ir lo que has conocido. Con cada paso, las verdades ocultas comenzarán a revelarse. Pero recuerda, no hay vuelta atrás. El grupo, abrumado por el miedo y la emoción, miraba al suelo, pensando en la decisión que enfrentaban. ¿Serían capaces de liberarse de lo conocido? La noche se volvió aún más oscura, y una angustia palpable se sintió entre ellos. Alguien comenzó a respirar rápido. ¿Qué decisión tomaremos? Arriesgaremos nuestras vidas por poder, y en medio de la bruma, se escuchó, con un eco distante, un grito, un llamado a lo desconocido que deseaba manifestarse. La figura en la copa del callejón observaba, sonriendo, mientras el destino de todos se encontraba colgado de un hilo. Las sombras se movían, y el portal estaba más cerca de lo que ellos pensaban. ¿Estaban listos para abrir la puerta de lo que no deberían conocer? El ambiente se tornó espeso, casi palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. La figura del extraño se desvaneció en las sombras, pero su voz resonaba en los corazones de los presentes. La incertidumbre llenaba la atmósfera, y un murmullo nervioso comenzó a surgir entre la multitud. La joven volvió a mirar al robusto que había dado un paso adelante. Este, consciente del peso de su decisión, respiró hondo y dijo: «Si todos estamos aquí, ¿por qué no vamos juntos? ¿Qué hay de ti, chica de ojos curiosos?». Su mirada se centró en ella, esperando que también se uniera a su arriesgado destino. Ella dudó. El dilema se retorcía dentro de su pecho, como un animal salvaje buscando escapar. Los demás también intercambiaron miradas. La mayoría deseaba lo que el extraño prometía: respuestas, sabiduría, tal vez poder. Pero tan pronto como pensaron en todo lo que podrían perder, la duda se convirtió en un mareo. ¿Qué tan profundo querrían ir? Lo que encontraremos no solo es poder, ¿verdad? Puede transformarnos para siempre, dijo ella, pensando en las pesadillas que otros habían mencionado. Las voces que regresan de ese lugar, los que no eran los mismos al volver. El eco de sus palabras hizo que el grupo se sumiera en el silencio. Las sombras parecían acercarse, como espectros listos a devorarlos. Una mujer de cabello gris-tizado, que había permanecido en la retaguardia, habló con un tono tembloroso. La verdad no siempre es un regalo. A veces es un castigo. Esto hizo que un escalofrío recorriera la columna de todos, la preocupación creciendo cada vez más, pero la desesperación por el conocimiento era fuerte. Nunca lo sabremos si no lo intentamos, agregó un joven de pie, su voz ahora más fuerte. Deseo saber qué hay más allá de esta vida ordinaria. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Su determinación fue contagiosa y varios asintieron, sintiendo que el impulso de seguir adelante era imparable. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Una voz desde la parte trasera se alzó.
No. Esto es una locura. ¿Acaso no ven que estamos ante un precipicio? Lo desconocido no siempre es mejor. Su advertencia quedó flotando en el aire gris. El extraño regresó, emergiendo de las sombras como una ilusión. ¿Vas a dejar que el miedo hunda tu barco, o vas a levantar las velas y navegar? Su mirada penetrante parecía atravesar cada alma presente, evaluando su fortaleza. Los valientes tomarán el primer paso. Pero recuerda, el viaje tiene un precio. Con un gesto, él extrajo un pequeño objeto brillante del bolsillo de su abrigo, un amuleto de obsidiana que reflejaba un brillo hipnótico, y lo sostuvo entre ellos. Para cruzar, deben tomar este talismán. Promete proteger a quienes estén dispuestos a afrontar su verdad. Sus manos temblaban mientras el grupo contemplaba el artefacto, como si la esencia de un secreto terrible fluyera a través de él. Nadie se atrevía a moverse. La joven sintió que los corazones latían al unísono. ¿Sería este el momento de actuar o el principio del fin? La tensión se hizo insoportable cuando el robusto, decidido a no dejar que la oportunidad escapara, avanzó y estiró la mano. La multitud contuvo la respiración, cada mirada fija en el amuleto. ¿Era realmente el comienzo de un viaje trascendental, o un paso hacia su propia destrucción? Justo cuando su mano iba a tocar el talismán, un estruendo desgarrador retumbó en la distancia. Todos giraron la cabeza al unísono mientras un haz de luz brillaba en el cielo, iluminando el callejón como si un nuevo universo estuviera a punto de abrirse. El extraño sonrió, una expresión que heló la sangre. Sé lo que debes hacer ahora. ¿Quién se atreverá a ser el primero? La pregunta quedó flotando como un enigma en el aire, mientras las sombras se agolpaban y el destino de todos pendía de un hilo, esperando ser desenvuelto. Las luces del cielo comenzaron a danzar, como si el mismo universo decidiera hacer una reverencia ante lo que estaba por suceder. Unos pasos resonaron tras el robusto, quien se había detenido en seco, sus ojos amplios y llenos de desconcierto. Fue en ese preciso momento que la joven comprendió. No solo estaban ante una elección, era un experimento de su valía, de su osadía. El talismán brillaba con un fulgor casi hipnótico, y sus pensamientos comenzaban a desdibujarse, empujándola hacia adelante o hacia el abismo. Una esperanza ardía en sus corazones, pero también el miedo. Un viento helado sopló, haciéndoles temblar, como un susurro que advertía de la sombra detrás de ellos. Si no lo hacemos ahora, ¿qué será de nosotros? El joven de la voz firme se atrevió a romper el silencio. Mirad, el cielo se ha abierto, es un signo. Unámonos y enfrentemos esto juntos. Pero incluso sus palabras, cargadas de fervor, no pudieron borrar las dudas que acechaban entre ellos. La mujer de cabello gris-tizado se adelantó un poco, su rostro pálido, brotado de arrugas marcadas por el desgaste de la vida. ¿Y si somos arrastrados? Las advertencias han sido claras. No todos regresan de la verdad. Su voz era un hilo de voz quebrada, pero cargada de temor genuino. En ese instante, su declaración resonó, volviendo las miradas temerosas hacia ella, provocando murmullos confusos. De pronto, un estallido de luz en el cielo se transformó en una lluvia de estrellas fugaces, como si el cosmos suplicara por su decisión. El robusto, temblando pero ansioso, finalmente habló. Voy, lo haré, pronunció con voz firme, sin mirar atrás. Con un paso decidido, extendió su mano hacia el amuleto, la multitud conteniendo el aliento. A medida que su palmada se acercaba al objeto, una sacudida recorrió la tierra. Un retumbido, como el latido de un titán dormido, hizo vibrar el suelo. El aire cambió, volviéndose más espeso, como si la realidad misma se retorcía. ¿Qué está pasando?, gritó uno, con los ojos llenos de pánico. Todos empezaron a retroceder, pero el robusto no se detuvo. Se encontró atrapado entre el deseo de avanzar y la incertidumbre abrumadora. Atrévete. Tócalo, la joven insistió, sabiendo que la decisión recaía sobre él. Pero mientras sus palabras colgaban en el aire, la sombra del extraño se deslizó entre ellos, llevándose consigo la percepción del espesor de la madera y el frío del metal. Cuidado con lo que anhelas, porque puede que no sea lo que esperabas, advirtió, una sonrisa en sus labios, pero sus ojos revelaban otras intenciones. Justo cuando el robusto tocó el amuleto,
Una risa desquiciada rompió el silencio de la noche, resonando en las paredes del callejón. El talismán estalló en una luz cegadora, inundando el lugar con un brillo casi sobrenatural. La joven, atrapada en una mezcla de terror y fascinación, sintió como el tiempo se desaceleraba. La luz se convirtió en un remolino, absorbiéndolos en su interior. La sensación fue dulce y amarga a la vez, un eco de lo que habían dejado atrás y un presagio de lo que estaba por venir. Los últimos gritos de quienes dudaban se apagaron en una sensación de suspensión total, dejándolos atrapados en el limbo entre la decisión y la realidad. Todo se detuvo. La luz cobró vida, transformándose en lo que parecía una puerta titilante, llevándolos hacia un destino incierto. ¿Qué secretos se desvelarían al cruzar ese umbral? ¿Podrían regresar a casa alguna vez? La joven se aferró a la escasa esperanza de que su valentía no hubiera sido en vano, mientras la sombra de lo desconocido les aguardaba al otro lado. El misterio apenas comenzaba, y el verdadero desafío se acercaba. ¿Cuánto estarían dispuestos a sacrificar para descubrir su verdad? La luz se desvaneció poco a poco, revelando un paisaje que parecía sacado de un sueño, o quizás de una pesadilla. Ante ellos se extendía un vasto campo, en el que hierbas extrañas brillaban con matices de un verde iridiscente. Los colores eran tan vivos que cada hoja parecía vibrar con una energía inagotable. Pero lo que más destacaba era el silencio, un silencio que aplastaba como una pesada losa. No solo el ambiente, sino también sus corazones latían con una frecuencia desconcertante. ¿Dónde estamos?, murmuró la mujer de cabello gris-tizado, acercándose un paso hacia el robusto, quien seguía temblando, aturdido por la experiencia. A su alrededor, otros murmuraban en voz baja, muchas miradas se encontraban con revelaciones cargadas de temor. Tal vez esto sea el momento de la verdad, sugirió uno de los jóvenes, con la voz temblorosa. De repente, el relámpago de una comprensión inquietante cruzó la mente de la joven. Se dio cuenta de que apenas comenzaban a entender la magnitud de su decisión. ¿Y si hemos sido transportados a un lugar donde las reglas que conocíamos ya no aplican? No hay tiempo para dudar, interrumpió el robusto. Su voz sonó más segura, como si algo dentro de él despertara. Si hemos cruzado este umbral, debemos enfrentarlo juntos. Al seguir avanzando, comenzaron a vislumbrar sombras distantes, figuras que se movían como ecos a través del campo. Eran apenas siluetas al principio, pero al acercarse, sus contornos se tornaron cada vez más definidos. Algunas eran familiares, otras alienantes. Era un conjunto de rostros del pasado, aquellos que creían haber dejado atrás. «Mira. Ese es mi hermano», exclamó una joven del grupo, apuntando a una figura que se recortaba en el horizonte. «¿No lo he visto en años? ¿Está realmente aquí?» Los murmullos se intensificaron, la multitud se tornaba inquieta, resquebrajando ese silencio abrumador. La mujer de cabello gris-tizado se aferra a su corazón. ¿Son ellos reales? ¿O son solo proyecciones de nuestra imaginación? La idea de que sus seres queridos pudieran estar allí, o que fueran fantasmas de su memoria, empezaba a atormentarlos. Cada paso que daban profundizaba la angustia. Cada rostro que cruzaban generaba preguntas, reacciones, miedo y esperanza. Si realmente están aquí, ¿qué significa? ¿Por qué están esperando?, preguntó el robusto con la mirada fija en uno de los hombres que parecían acercarse. El aire comenzó a vibrar a su alrededor. Un eco de risas y llantos se deslizó entre ellos, como un murmullo lejano que crecía en intensidad, arrastrándolos hacia el centro de aquella escena inquietante. La tensión alcanzó un punto álgido, historia y emoción entrelazándose. Son pruebas. Esto no fue solo un viaje, es un juicio sobre nuestra voluntad, sugirió la joven con una determinación en sus ojos. Debemos enfrentar nuestros propios miedos si queremos avanzar. Justo en ese instante, las figuras comenzaron a desvanecerse, como sombras ante la luz, dejando al grupo entre incertidumbre y desesperación. «No. No se vayan», gritó una voz, pero el eco se perdió en el aire pesado. El robusto sintió que la energía de la luz aún palpitaba en su interior. «Debemos seguir adelante. No podemos permitir que el miedo nos detenga», exclamó, mientras el campo empezaba a oscurecerse poco a poco, pero antes de que pudieran dar un paso más, de entre la neblina apareció la sombra enigmática. «Lo que está por venir no será lo que esperan».
Su voz resonó con un poder helado, cada palabra impregnada de una advertencia. Prepárense, porque no todos quienes entran en esta dimensión logran salir. Mientras estas palabras flotaban en el aire, la tierra tembló nuevamente, como una señal de advertencia o quizás un vaticinio. ¿Sería este el final de su viaje o el principio de una lucha por descubrir su verdad más profunda? La joven comprendía que estaban atrapados entre dos mundos, donde las realidades se confundían. ¿Qué sacrificios tendrían que hacer para encontrar su camino de regreso? La angustiante verdad se filtraba lentamente en sus mentes. Quizás no eran ellos quienes debían elegir, sino el destino que había estado aguardando pacientemente. La tierra tembló de nuevo, esta vez con más fuerza, sacudiendo la confianza que habían empezado a construir. Los murmullos se convirtieron en gritos de angustia, y el grupo empezó a retroceder. Pero el robusto, aunque su voz temblaba, dio un paso firme hacia adelante. No. No podemos rendirnos ahora, gritó, tratando de ahogar el pánico que amenazaba con consumirlos. La sombra continuó acercándose, su forma se tornaba más clara, y cada paso parecía un eco de sus peores temores. Era un ser envuelto en oscuridad, con ojos que destilaban un brillo inexplicable y aterrador. Ustedes han venido a buscar verdades escondidas, pero cada verdad tiene su precio, dijo con una voz que reverberaba en sus almas. ¿Qué significa eso? ¿Qué precio tenemos que pagar?, preguntó una mujer, su rostro pálido y su voz entrecortada. La tensión era palpable, y la desesperación comenzaba a dibujarse en las expresiones de todos. La sombra sonrió, pero no era una sonrisa amigable, era macabra, como si el tiempo y el dolor se entrelazaran en sus labios. Cada uno de ustedes tiene algo que esconder. Todo lo que han evitado enfrentar. Su voz se desvaneció en el aire, dejando un eco inquietante. El robusto recordó los secretos que había mantenido bajo llave, esas cargas que lo habían acompañado durante años. Cada uno en el grupo tensó los músculos, una sensación de opresión llenó el aire, como si estuvieran siendo juzgados por sus propias conciencias. El eco de las risas y llantos, ahora más cercanas, resonaba en sus oídos. La sombra dio un paso adelante y el campo alrededor pareció contraerse, como si el mundo estuviera a punto de cerrarse sobre ellos. Lo que verán a continuación no es un castigo. Es una oportunidad, la oportunidad de liberarse de las cadenas que los atan. La joven, llenándose de coraje, dio un paso hacia la sombra, decidida a desafiar lo que fuera que viniera. No tenemos miedo. Estamos listos para enfrentar la verdad, sin importar lo que sea. ¿Están seguros? La sombra hizo una pausa, su voz sonando como un susurro de viento helado. Porque la verdad puede ser más dolorosa que la mentira. Sus ojos brillaron intensamente antes de girarse hacia el horizonte, y con un movimiento de su mano, un portal oscuro se abrió ante ellos. El grupo se reunió, mirándose unos a otros, la determinación mezclada con el temor. No hay vuelta atrás, murmuró el robusto. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Sin embargo, antes de que pudieran cruzar el umbral, una de las figuras del pasado emergió como un destello voraz. Era el hermano de la joven que había gritado antes, su rostro pálido como un fantasma. No lo hagan. El camino que están eligiendo no tiene retorno. Están jugando con fuerzas que no pueden comprender. Un escalofrío recorrió sus espinas dorsales. En ese momento, la realidad de su situación se intensificó. No solo se trataba de enfrentar sus miedos, sino de tomar decisiones que podrían sellar su destino. ¿Serían capaces de enfrentarse a las verdades ocultas que los atormentaban? La sombra los observaba, en su rostro una mezcla de intriga y diversión. ¿Qué elegirán? ¿La verdad que los libera o la oscuridad que los consume? Justo cuando pensaban en lo que estaba en juego, el portal emitió un destello de luz, y del otro lado vino un susurro amenazante. El momento ha llegado. La tierra tembló nuevamente, y la inminente decisión estaba a punto de ser tomada. En ese instante, la joven sintió un nudo en la garganta y un calambre en el pecho. ¿Qué verdad estamos dispuestos a dejar ir?, preguntó, y su voz resonó entre la oscura inmensidad que los rodeaba. El eco se desvaneció, y todos esperaban respuesta, sintiendo que lo peor aún estaba por llegar. La pregunta flotaba en el aire, mientras la incertidumbre comenzaba a devorarlos. Una nueva y oscura verdad estaba apenas a un paso de ser revelada.
¿Cuáles de ellos caerían en la oscuridad antes de que el día amaneciera? La sombra de la figura oscura seguía emanando una energía palpable, como si el aire mismo se volviera más denso. Los latidos del corazón de la joven resonaban con fuerza en sus oídos. La pregunta que había formulado teñía la atmósfera con un inminente sentido de urgencia: ¿qué verdad estamos dispuestos a dejar ir? El robusto, tratando de mantener la calma, se acercó a la joven y le puso una mano en el hombro. No te preocupes. Estamos en esto juntos. Pero su propia voz temblaba, y apenas podía ocultar su incertidumbre. Sabía que todos llevaban secretos, y la idea de revelarlos llenaba sus corazones de un miedo paralizante. ¿Qué quieres decir con que hay un precio a pagar?, interrumpió un hombre anciano, su voz temblorosa, entre la firmeza de un guerrero y la fragilidad de un niño. Nuestros pasados nos han atormentado, pero ¿de verdad se requiere de un sacrificio para avanzar? La sombra se deleitó con la inquietud del grupo y respondió: todos ustedes han sido elegidos. Cada secreto que atesoran es una cadena que los sujeta a una vida de dolor. Para liberarse, deben estar dispuestos a enfrentar las verdades más oscuras de sus almas. Al escucharla, el hermano de la joven dejó escapar un pequeño grito. No. No caigan en su trampa. Esa verdad puede destruirlos por dentro. La desesperación en su voz resonaba como un grito en la noche, pero su advertencia fue ahogada por el murmullo brotante de la multitud. Con un paso firme, la joven miró fijamente a la sombra. ¿Y qué pasará si no lo hacemos? ¿Seguirán atormentándonos por siempre nuestras propias sombras? La sombra se inclinó hacia ella, como si sus ojos se ardieran con el fuego del infierno. No importa lo que elijan, el destino ya está sellado. La combinación de miedo y esperanza es lo que los une en este momento, pero esa unión puede romperse si no cruzan el umbral. El portal oscuro comenzó a girar como un torbellino que absorbía la luz alrededor. Eran luces fugaces que desaparecían en la penumbra. El aire se llenó de un murmullo sibilante, como si el mismo portal hablase portando las voces de aquellos que habían caído en el abismo. Frank, un hombre del grupo que había estado callado, susurró: ¿y si al final no hay retorno? ¿Y si descubro que soy el monstruo que he temido? Las palabras cayeron en ese silencio denso que era ya casi palpable. El sentimiento de desesperación se convirtió en un eco en la mente de cada miembro del grupo, erosionando lentamente su determinación. Hay un camino detrás de ustedes, instó la sombra, pero hay algo peor que la oscuridad. La resignación es una prisión más profunda que cualquier verdad que puedan enfrentar. El robusto retrocedió, sintiendo que su fortaleza se escabullía. Pero, ¿qué tal si eso nos consume? ¿Qué tal si no somos capaces de soportarlo? La sombra soltó una risa suave y aterradora. ¿Soportar? Oh, queridos míos, solo les corresponde decidir. La verdad trae consigo libertad, pero esa libertad puede ser devastadora. Después de todo, hay verdades que gravitan sobre sus corazones como sombras en la noche. ¿Están dispuestos a enfrentar lo que realmente son? La tensión se volvió casi tangible, como un cable tenso a punto de romperse. Cada uno miraba al otro, buscando fuerza en miradas cansadas. La joven, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, dio un paso hacia el umbral del portal. Si vamos a hacerlo, lo haremos juntos. Seremos nuestra propia luz en la oscuridad. Pero en ese momento, el hermano de la joven gritó nuevamente, ahora más desesperado: detente. No saben lo que los espera. Lo que van a descubrir podría separarlos para siempre. Las palabras surgieron como un eco en el abismo del silencio, llenando a todos con una inquietante percepción de que, si cruzaban, jamás volverían a ser los mismos. Enfrentar las verdades implicaba estar preparado para las consecuencias. Con el portal pulsando como un corazón palpitante y sus ojos ardiendo en desafío, la joven se volvió hacia su grupo. ¿Creen que podemos encontrar la manera de unirnos, incluso en la oscuridad? ¿Creen que nos salvaremos juntos? La pregunta flotaba, pero el silencio que la siguió era ensordecedor. ¿Estarían dispuestos a arriesgarlo todo en busca de una verdad que podría no solo liberarlos, sino también destruir todo lo que creían conocer? El momento culminante se acercaba y la sombra hizo una señal con su mano, dejando caer la última línea de este oscuro juego. La elección es suya, pero lo que verán a continuación determinará su destino.
¿La curiosidad o la cobardía? ¿La revelación o el olvido? Con una última mirada de súplica, la joven extendió su mano hacia el portal, esperando que los demás la siguieran. Y con ello, una nueva verdad oscura estaba a punto de revelarse. El aire a su alrededor comenzó a vibrar, creando una atmósfera casi palpable de anticipación. La sombra, esa figura ominosa, se elevó, proyectando un oscuro resplandor que envolvía a la joven y al grupo. La incertidumbre se cernía como una nube pesada, con sus corazones latiendo junto al pulsar del portal. Entonces, ¿qué es lo que realmente temen? La sombra se dirigió a cada uno de ellos, su voz resonando en los rincones más oscuros de su ser. ¿Qué secretos guardan tan celosamente que prefieren vivir en la penumbra a riesgo de perderlo todo? Con cada palabra, una nueva capa de tensión se añadía al ambiente. Frank, que parecía cada vez más inquieto, empezó a retroceder lentamente, sintiendo el peso de una verdad que no estaba preparado para enfrentar. No estoy listo, murmulló, sus ojos mostrando pánico. Su voz se apagó cuando la sombra lo miró fijamente, y él supo, en ese instante, que no había retorno. La joven no podía permitir que el miedo dominara. Frank. Tienes que confiar en nosotros. En ti mismo. Cada uno de nosotros ha estado luchando batallas silenciosas, pero esto puede ser nuestra oportunidad de liberarnos. Con determinación, dio un paso más, acercándose al umbral. La sombra sonrió, una expresión que helaba la sangre. ¿Liberarse? Oh, mi dulce niña, la libertad no se conoce sin el dolor. Al cruzar este umbral, despojarán sus máscaras, pero se expondrán a las verdades que habrían deseado mantener escondidas. El dolor será el primer paso hacia la revelación. Sudor frío recorrió la frente de la joven, pero su resolución se mantenía firme. Lo prefiero a seguir viviendo con esta carga, respondió, con la voz quebrada pero decidida. Un murmullo emergió entre los demás, una mezcla de temor y compasión. El anciano, que había permanecido en silencio, se atrevió a dar un paso al frente. ¿Y si al enfrentarnos a nuestros secretos nos destruimos? ¿Qué pasa si lo que hay detrás de este portal nos rompe en 1000 pedazos? Su voz resonaba como una cuerda tensa, indicando la fragilidad de su estado emocional. La sombra se inclinó ante él, disfrutando de su duda. La fragilidad es solo una ilusión. Pero la verdad, esa es la verdadera fuerza. Solo al enfrentar su propia oscuridad podrán encontrar la luz. A medida que las palabras de la sombra flotaban en el aire, el miedo comenzó a ser sustituido poco a poco por la necesidad de descubrir. Las sombras en los rostros de los demás comenzaron a deslizarse, revelando un sentido de comunidad y propósito compartido. Si hay algo que podemos ganar, no solo será nuestra libertad, sino también nuestra unidad, dijo el robusto, su voz resonando con una fuerza renovada. No cansemos nuestras almas por un miedo que ya hemos vivido. Quizás lo que necesitamos es ver lo que tememos y enfrentarlo juntos. Este cambio de pensamiento encendió algo en el grupo. La joven miró a cada uno de sus compañeros, buscando en sus ojos el reflejo de su propia determinación. ¿Estamos listos para dar este paso juntos? La pregunta flotó en el aire, y el silencio que siguió fue un tenso compás que marcaba su decisión. Finalmente, uno a uno, comenzaron a dar pequeños pasos hacia el portal. Una conexión se formó entre ellos, como raíces entrelazadas. Pero en ese instante, el hermano de la joven gritó nuevamente, su voz atravesando la atmósfera cargada de incertidumbre. No. No lo hagan. No saben que un abrazo puede volverse una cadena. Las palabras de advertencia provocaron un escalofrío en el grupo. La sombra sonrió más ampliamente, encantada con el conflicto que había surgido. Y ahí lo tienen. Un dilema. ¿Valdrá la pena seguir adelante o retroceder en el dolor que ya conocen? A medida que los corazones de cada uno palpitaban con la emoción de lo desconocido, un brillo inusual comenzó a emanar del portal, discutiendo la lógica de sus opciones. Ya no se trataba solo de un colectivo enfrentándose a sus secretos, sino de cada uno lidiando con sus propias verdades. La joven, con la mano extendida hacia el portal, sintió un tirón profundo en su pecho. Solo tengo que saber si somos lo suficientemente fuertes para hacer frente a lo desconocido. Y justo cuando todo parecía a punto de formalizarse, una violenta ráfaga de viento azotó el lugar, haciendo que la sombra se tambaleara.
Era un recordatorio contundente de que la verdad, en su forma más pura, era también muy destructiva. ¿Qué decisión tomarán cuando se les presente la caótica amalgama de sus verdades y mentiras? La sombra susurró, mientras el viento cesaba, dejando la habitación en un denso silencio. Las miradas buscaban respuestas entre sí, y el tiempo parecía suspendido, la tensión en el aire era palpable, y mientras el portal seguía girando, la joven dio un paso decisivo, uniendo su destino al de sus compañeros. Juntos, hizo eco su voz mientras se adentraban en la oscuridad, pero un eco resonó justo al cruzar la entrada, un susurro apenas audible: el sacrificio será inminente. El portal se cerró detrás de ellos con un eco ensordecedor, y en la penumbra, una nueva realidad comenzaba a revelarse, donde lo desconocido aguardaba con ansias. ¿Qué precio pagarían para conocer su verdad? La oscuridad los envolvió como un manto pesado, y el aire se tornó denso, cada respiro se sentía forzado, como si el ambiente mismo intentara detenerlos. La joven, aún sosteniendo la mano de Frank, notó que una grieta se abría en su determinación. La sombra no había seguido, pero su eco persistía en la mente de todos. ¿Dónde estamos?, preguntó uno de los miembros del grupo, su voz temblorosa resonando con una mezcla de incertidumbre y miedo. La joven giró su vista hacia su compañero, quedando atrapada en su pánico. Lo que está detrás de uno mismo, es a menudo más aterrador que los demonios de otros, murmuró la sombra en la distancia, como un eco que se negaba a morir. Las sombras comenzaron a cobrar vida, y cada rincón del lugar parecía observarlos con ojos invisibles. De repente, un sonido escalofriante irrumpió en el silencio, una risa lejana, destilada en la oscuridad, resonaba en sus cerebros. Todos se miraron entre sí, buscando consuelo en sus rostros, pero la incertidumbre llenaba cada mirada. No puede ser real, musitó Frank, abrazando su propio cuerpo como si intentara protegerse del miedo invasor. ¿Realmente cruzamos el portal? ¿Qué hicimos? La joven sintió que su corazón se hundía, ella había creído que era el momento de la revelación, no de la desesperación. Debemos mantenernos unidos, insistió, su voz sonando más fuerte de lo que sentía. Solo así podremos salir de aquí. Un brillo tenue iluminó la habitación, revelando muros cubiertos de espejos. Los reflejos mostraban versiones distorsionadas de ellos mismos, con miradas que rotaban entre la resignación y el horror. La imagen de su hermano se multiplicó, cada uno parecía atrapado en su propio reflejo oscuro, sus verdades y secretos expuestos, colgando en el aire como una amenaza invisible. Esto no es un juego, dijo el anciano con una voz grave, que resonó firmemente a pesar de la tensión reinante. Cada espejo es un recuerdo. Un secreto que no hemos compartido. Al ver lo que somos, lo que ocultamos, podrían rompernos en pedazos. La joven cerró los ojos. Se vio a sí misma en esos espejos, una chica llena de dudas, con un futuro manchado por decisiones que había tomado en un intento por evitar el dolor. El brillo de su esperanza, desgastado por el tiempo. Estamos aquí para enfrentar eso, se dijo, tratando de convencer a su propio reflejo. Miremos. Mejor enfrentemos nuestros miedos. Instó el robusto, moviéndose hacia el espejo, como si una fuerza invisible le estirara y le atraía. Sin embargo, antes de que pudiera tocar la superficie, la sombra volvió a aparecer, materializándose de la nada. ¿Qué pasará cuando reconozcan todo lo que son realmente? Sus verdades, sus fracturas, tal vez esa unidad que creen tener se vuelva el hilo que las ligue a su caos interno. Su risa reverberó como un trueno, llenando la habitación de ecos perturbadores. No. Gritó la joven, tomando la mano de Frank con más firmeza. No nos puede dividir. Lo que vemos aquí no define quiénes somos. Somos más que nuestros miedos, y entonces, el grupo se unió en un círculo, formando una cadena. La luz de sus corazones empezaba a combatir la oscuridad que los rodeaba, y la sombra retrocedió, moviéndose entre ellos como una serpiente que no tenía aún decidido el destino que tomar. ¿Se dan cuenta de lo que han comenzado a hacer?, susurró la sombra, su tono ahora más suave y malicioso. Una decisión de unidad no siempre resulta ser una salvación. A veces, es simplemente un viaje hacia un sacrificio. El lugar tembló en respuesta a sus palabras, y el suelo empezó a abrirse.
Gritos escaparon de los labios de algunos, mientras otros apretaban sus manos en un gesto de apoyo. La joven sintió que la vida se estaba escapando, el sacrificio tocaría a todos y no había marcha atrás. ¿Acaso están listos para perder lo que más aman? Retó la sombra nuevamente, mientras la oscuridad empezaba a engullirlos. En cuestión de segundos, varias de las imágenes en los espejos comenzaron a desvanecerse, como si estuvieran siendo arrastradas a un abismo. La joven miró a su hermano, sus ojos rojos de lágrimas. No te dejaré, prometió, mientras se aferraban unos a otros con fuerza. La incertidumbre se cernía sobre ellos como una tormenta, y a medida que el abismo se abría, se preguntaron, ¿qué significaba realmente ser libre? Pero el verdadero reto, sintieron todos en ese instante, había solo comenzado. Con un último susurro, la sombra se desvaneció, dejando una sola pregunta flotando en el aire: ¿qué perderás para salvarte a ti mismo? El abismo se cerró tras ellos como una ola oscura, engullendo cada destello de luz. La joven sintió que sus corazones latían al unísono con el eco del vacío que los rodeaba. Se aferraron unos a otros, temblando ante lo desconocido, pero un destello de determinación brilló en sus almas. La sombra había desaparecido, pero sus palabras resonaban en sus mentes, como un mantra inquietante. Lo que enfrentemos aquí, no nos definirá, nosotros lo haremos, dijo la joven, levantando la mirada hacia sus amigos. Comenzó a avanzar, guiando la mano de Frank, y los otros la siguieron, formando un camino en la oscuridad. Sabía que su unidad era su mayor fortaleza. Con cada paso, comenzaron a vislumbrar formas en la penumbra. Eran reflejos, fragmentos de sus pasados que emergían como espectros, reflejando sus miedos más profundos. La mujer de cabello gris-tizado quedó atrapada ante una imagen. Allí estaba su antiguo amor, susurrándole dulcemente en el silencio, provocándole lágrimas. Es solo un eco, se dijo a sí misma, temblando, mientras se obligaba a avanzar. El robusto se encontró frente a algo que lo hizo tambalear. Su propio reflejo, cubierto de inseguridades y desdichas, extendió una mano hacia él, pidiéndole que regresara. No eres más que una sombra, murmuró, desafiando a la figura. Soy lo que elijo ser. Dándose la vuelta, dio un paso hacia adelante, dejando atrás el pasado que lo mantenía encadenado. La luz se tornó más intensa a medida que vencían sus temores. Un murmullo comenzó a elevarse, llenando el aire de energía. Juntos, somos fuertes, gritaron al unísono, y el eco de su voz resonó como un trueno. Cada paso firme los llevaba más allá de la oscuridad, y poco a poco, las sombras se desvanecían, dejándoles espacio para avanzar hacia la claridad. La joven miró a sus compañeros. Su pecho se sentía aliviado mientras cada uno se enfrentaba a sus propios demonios. Las verdades que creían que los separarían ahora funcionaban como un hilo que los unía más. Esto no es un castigo, reflexionó, es una oportunidad de renacer. Al llegar a una gran puerta iluminada frente a ellos, contuvieron el aliento. Las figuras de sus pasados se desvanecían poco a poco, señalizando que habían superado esa prueba. Estamos en el camino correcto, dijo Frank, sintiendo por primera vez que el miedo no definía su futuro, sino el valor que encontraban en estar juntos. Cuando la puerta se abrió, una luz brillante los envolvió, como un abrazo cálido y esperanzador. Se sintieron ligeros, como si todos los pesos que llevaban se disolvían en el aire. Se miraron, y comprendieron que habían cruzado no solo un umbral, sino una barrera hacia un nuevo amanecer. El paisaje frente a ellos era un vasto campo de luz, donde cada hoja brillaba intensamente. En el aire abundaban aromas frescos y melodías suaves, como una sinfonía creada por la misma naturaleza. La joven respiró hondo, sintiendo que el peso de la duda se desvanecía por completo. Habían ganado su libertad con cada paso firme. En su corazón, entendían que la verdadera transformación no provenía del ritual o del poder del desconocido, sino del compromiso entre ellos. Cada verdad enfrentada había tejido un lazo irrompible, y el sacrificio había sido liberador. Lo logramos, murmuró la mujer de cabello gris-tizado, mirando a su alrededor. Estoy lista para seguir adelante. Juntos, repitió el robusto alzando la vista al horizonte. En sus corazones, llevaban aún los ecos del pasado, pero ahora eran ecos de fortaleza, no de temor. Con brazos entrelazados,
comenzaron a caminar hacia la luz. Un nuevo capítulo se abría ante ellos, una vida llena de oportunidades y verdades, donde el coraje sería su guía. Ya no había más secretos que esconder, solo la promesa de un futuro luminoso, donde podrían ser su verdadero yo, sin ataduras. Mientras avanzaban, la voz de la sombra resonó en sus mentes. La verdad duele, pero el dolor puede ser el camino hacia la libertad. Con la determinación ardiendo en sus corazones, así se desvanecieron en él. Horizonte, la luz brillando con fuerza en sus rostros, dejando atrás la oscuridad y llevando consigo la lección más invaluable: juntos, son más fuertes que cualquier sombra. Ahora, es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas las historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Hita el botón de me gusta ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Queremos saber de ti, comenta abajo con tus reacciones y teorías sobre este final. Y lo más importante, comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.